developers, vamos a grabar otro vídeo, esta vez sobre el file input output, como os dije. Ya estamos acabando el bloque 2, que vamos a refrescar por donde íbamos. A todo esto. Sí, aquí. ¿Dónde estamos? Academy. Bien. Estamos ya prácticamente en el último concepto, en el de file input output. Ya lo último, MVVM y WPC forman parte de la práctica. O sea que ya file input output es el último de los conceptos, digamos, teóricos, antes de meternos con la práctica. Y bueno, ahora os daré un poco de teoría, de charla teórica, pero vamos a limitar la práctica de hoy a los siguientes conceptos. Vamos a leer un fichero, esto lo voy a enseñar con WPF, por eso esta vez no lo hacemos con consola. Lo leeremos y lo modificaremos con las clases StreamReader, y lo leeremos y lo escribiremos con el helper de file. Ya veréis qué es. Finalmente obtendremos la carpeta actual donde se está ejecutando la aplicación y crearemos una carpeta dentro, una carpeta nueva dentro. Como veis, bueno, pues es una práctica limitada, bueno, amplia en su conjunto, pero que no abarca todo lo que hace el file input output. Eso lo veremos para más adelante. Y en JavaScript veremos también otra versión un poquito más limitada todavía, que será acceder a un archivo mediante HTML, leerlo con la File API de JavaScript y sacarlo por pantalla. Bien. Bueno, pues conceptos de file input output. Esta vez he hecho una presentación un poco más extensa, porque aunque no lo vamos a ver todo ahora, pero quiero que ya empecéis a tener la big picture, ¿no? De la imagen global de todo lo que vamos a ir viendo en los temas más avanzados. Sobre todo por si los podéis llegar a necesitar durante las prácticas. Bien, el concepto más básico es el de fichero, file, que es una colección de datos guardada en un disco. En un disco que puede ser una llave USB, un disco duro, cualquier cosa que sirva para guardar datos. Con un nombre específico y en una ruta a un directorio o carpeta, que es lo mismo. Cuando es abierto para lectura o escritura, este se convierte en un stream, una cadena. Un stream es básicamente una secuencia de bytes, unos y ceros, circulando por la ruta de comunicación. Esto es una traducción, circulando es stream, data streaming. Y hay dos tipos principales de streams: los de input, que son para leer datos, y los de output, para escribir. En C#, en las clases, en el namespace de input-output, en .NET, tenemos distintas clases adaptadas a multitud de operaciones con ficheros. Tal y como crearlos, borrarlos, leer, escribir, cerrar los ficheros después de usarlos, etc. ¿Vale? Lo cual me recuerda que vamos a utilizar, voy a especificar, introducir el concepto de using y dispose previo a esto. Vale, y en JavaScript, igual que en .NET, también tenemos distintos recursos para manipular ficheros, pero adaptados a la idiosincrasia de JavaScript y su entorno de ejecución, típicamente en navegadores. ¿Vale? Bien, ¿qué significa esto de C# input output de aquí, de distintas clases adaptadas? Pues se traduce en que .NET nos da un montón de clases como son estas, ¿vale? Binary Reader, Binary Writer, que se dedica a leer datos primitivos de un fichero binario, cuando tenemos los datos guardados puramente en unos y ceros. Cosa que tú no puedes abrir con el Notepad y ves un montón de símbolos extraños. Buffer Stream, que es un almacén temporal para un string de bytes, donde lo colocamos temporalmente previo a manejarlo. Luego tenemos la clase Directory, una clase estática, que son métodos estáticos que ayudan a manipular y obtener información de la estructura de directorios. Básicamente, pues, lo que veríamos con un explorador de Windows. Cuando yo clico en una carpeta, pues aquí estoy teniendo información de los directorios.
Luego tenemos directory info, que se utiliza, o sea, cuando el directory hace una operación de información, busca información, nos devuelve un directory info que nosotros utilizamos para realizar las operaciones sobre los directorios. Drive info es parecido al directory info, pero suministra información sobre los discos. Los discos, si no os acordáis, pues son estos de aquí, C, D, F, lo que sea. Acordaos que los sistemas operativos, pues, empiezan con la ruta más alta, que son drives, ¿no? Los discos. Pueden ser físicos, pueden ser virtuales, etcétera. Y de los drives cuelga la estructura de carpetas. Esto es así en todos los sistemas operativos más o menos comunes, como Linux, como Mac, como Windows. Luego tenemos file, que es una clase que nos permite la manipulación de ficheros. E igual que el directory al directory info, pues file es lo mismo junto con el file info. File a veces nos devuelve un file info que podemos utilizar para hacer operaciones sobre los ficheros. ¿Vale? File string luego es otra que nos permite leer y escribir en cualquier lugar de un fichero, ya para empezar a entrar dentro del fichero. Luego tenemos una muy típica que veremos en temas más avanzados, memory stream, que se usa para el acceso aleatorio a datos, stream data, en la memoria. Es decir, en vez de tener datos en el disco, como un fichero que leemos, pues tenemos en la memoria del ordenador, podemos meter streams que podemos acceder a ellos pues, de una forma mucho más rápida que a un disco duro, puesto que la memoria es mucho más rápida. Bien, luego tenemos otra clase que es path, que realiza operaciones sobre la información de la ruta. Bueno, que es complementaria junto con el directory, pero está más encargada de sacar rutas a partes de nuestro equipo. Luego tenemos string reader, que se utiliza para leer caracteres de un string de bytes, y su complementaria writer, que se utiliza para escribir caracteres de un string de bytes. ¿Vale? Y string reader, que es la que vamos a utilizar en esta práctica, que se utiliza para leer desde un buffer de tipo string. Por ejemplo, ficheros de texto. Estas dos específicamente son las primeras que vamos a introducir para leer ficheros, utilizando la técnica de leer streams, mientras que con el file pues nos simplificará mucho el proceso, pero vamos a ver las dos formas. Vale, pues estos son un compendio de readers and writers de .NET, que luego tiene un montón de cosas más, pero por lo menos ya os suena. Es importante que os suene, porque cuando luego vayáis haciendo cosas relacionadas con ficheros y arrays de bytes para, por ejemplo, comunicaciones, pues iréis buscando muchas cosas en Stack Overflow o en el libro, pero las iré buscando a trompicones. Aquí por lo menos os traigo una información conjunta que os sirve de punto de partida. Bien, en cuanto a JavaScript, pues tenemos una API muy moderna, la API más moderna, que es Streams API, que no la vamos a utilizar aquí, pero os la voy a comentar, que equivale, digamos, al conjunto de utilidades que teníamos en .NET. Añade un conjunto de herramientas muy útil a la plataforma web, proporcionando objetos que permiten acceder a streams recibidos a través de la red. Ya que, claro, JavaScript nació para la red, con lo cual está muy enfocado... Está pasando por ahí un tractor. Está muy enfocado a streams que se reciben de forma constante. O sea, las recibes a través de la red y las procesas. Se clasifican, al igual que en C#, de acuerdo a si son de tipo entrada, input o salida, output. En el caso de las de input, pues tendríamos las readable streams, que representan un flujo de datos de un recurso en algún lugar de la red y pueden ser de tipo push sources, en los cuales se envían datos constantemente hacia el receptor, el cual puede empezar, pausar o cancelar, por ejemplo, video streamings, por TCP, WebSockets. ¿Vale? Cuando veis un vídeo de YouTube, pues estáis viendo un push source, alguien os lo está mandando y podéis manipularlo. En cambio, con el pull sources, se requiere que el receptor haga una petición explícita, un request. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, los datos son leídos secuencialmente en pequeñas piezas llamadas chunks. Un chunk puede ser un byte individual o también algo más largo como un type array. Type array, bueno, ahora veremos qué es. Un string puede contener distintos chunks de distinto tamaño y tipo. ¿Vale? Y ahí veis una imagen. ¿Ves aquí que pone pues readable string, que van entrando data, que nos van pasando de alguna forma. Tenemos un reader bloqueando ese stream y procesa data. Ese type array, fijaros que es una cosa muy muy interesante,
a la que en algún momento volveremos cuando empecemos con Angular, ya en temas más avanzados, y es que en Angular, en JavaScript se empiezan a meter tipos, ¿eh? Ya veréis. Claro, este concepto, ¿veis? Un integer 8, o sea, integer de tamaño 8 array. ¿Cómo? ¿Desde cuándo en JavaScript hay tipos? Bueno, sigue sin haber tipos, pero estos arrays lo simulan. Para crear arrays que, aunque a ti no te fallaría meterles en ese momento en el compilador, perdón, en el Visual Studio Code, si yo hago esto y aquí le pongo un string, pues esto no va a petar porque evidentemente no hay tipos, pero luego no funcionaría bien, petaría, daría un error que no puedo hacer esto. Vale, esto está pensado para mejorar mucho la performance, pero son temas más complicados y en los que no voy a meter ahora. Solo quiero que os empiece a sonar de dónde va esto, y más adelante volveremos. Bien, seguimos. Aparte de los readable streams, tenemos dos conceptos más que son el teeing y el writable streams. Ya estos son conceptos muy avanzados en los que no nos vamos a meter ahora, sobre todo porque el writable stream, que como vemos son los opuestos a los readable stream, y están en modo experimental para la plataforma web, dado la naturaleza de aislamiento que te da la web sobre los recursos del sistema. Es decir, una API que te permita escribir directamente al disco duro desde JavaScript, bueno, pues eso se está madurando lentamente y despacito, a medida que progresa el JavaScript como un lenguaje en el que cada vez se va integrando más en los entornos del cliente. ¿Vale? Pero está en modo experimental. Y claro, esto está completamente soportado en Node.js, Node.js, que es el framework el sistema para correr JavaScript de lado servidor. ¿Ok? Entonces, claro, esto sí que tiene un sistema completo como el .NET, pero hecho todo en JavaScript. Bien, y lo del team, simplemente para que suene, aunque solo un único reader puede leer de un stream al mismo tiempo, como os enseñaba aquí, es decir, porque está haciendo un lock, lo veis ahí el lock. Eso ya es un concepto avanzado que os explicaré, pero que básicamente es bloquear un fichero que nadie más lo pueda leer. Es posible separar el string en dos copias idénticas, las cuales pueden ser leídas por dos readers distintos. Y esto consigue que, bueno, se consigue con el método readablestring.t y suele usarse cuando necesitamos procesamiento paralelo. Una vez más, estos son conceptos muy avanzados, pero bueno, ya que estaba haciendo la compilación, pues aprovecho y os lo traigo todo, para que tengáis una idea inicial. Pensad que de aquí salen libros, de todo esto entero salen artículos y libros, y no pretendo que con esto ya sepáis directamente Streams API. Solo os lo introduzco porque es el futuro hacia donde se está moviendo JavaScript. Vale, y un tema más mundano, pues es la File API, que es la que nosotros vamos a utilizar. Esto provee una especificación para representar ficheros en las aplicaciones web y programáticamente seleccionarlos y acceder a ellos. Los elementos típicos pues son File List Interface, que representa, esto lo he dejado en inglés, pero porque ya era una matada pasarlo a español, que representa un array de ficheros seleccionados individualmente desde el sistema. ¿Vale? La User Interface, para seleccionarlos, se puede invocar vía, que es lo que vamos a utilizar, el Input Type File. Esto es HTML5 y la nueva API, nueva entre comillas, nueva que tiene ya 10 años de JavaScript. ¿Vale? Luego tenemos a Blob Interface. Blob, que no blow job, es Binary Large Object, o un objeto binario bastante grande, y representa datos inmutables, raw binary data. Básicamente es como un file en JavaScript, o sea, un stream en C#, perdón. ¿Vale? Y permite acceder a rangos de bytes dentro del blob object como un separate blob. Es decir, si tenemos una cadena muy grande, un fichero muy grande, pues podemos sacar un cachito de él, como bloquearlo y trabajar contra él de forma específica. ¿Vale? A file interface, que no file list, que incluye información de solo lectura sobre los atributos del fichero, como el nombre, la fecha, la última modificación. Esto equivaldría al file info. ¿Veis? Me gusta hacer la equivalencia. ¿Vale? File Reader Interface, bueno, pues es la que nos permite, la que nos da método para leer un fichero o un blob.
y nos da el evento que nos permite pues acceder al resultado de las lecturas. Pensad que en JavaScript todo lo vamos a hacer siempre de forma síncrona, es decir, lo solicitamos y luego cuando está completo hacemos algo para no bloquear la UI. Este concepto poco a poco lo vamos a ir introduciendo a medida que lleguemos a la UI. Especialmente en el tema de UI de JavaScript veremos ya algunos principios de asincronía. Que eso es... Empezaremos a verlos aquí, en UI. Si bien la sincronía a saco la veremos específicamente en el bloque 5. Para ya, cuando lleguemos a Angular 9, pues meternos a saco con todo lo asíncrono, pero ya completo. Bien, y finalmente también la API JavaScript nos da un esquema de URL para usarlo con datos binarios como ficheros. Así pueden ser referenciados dentro de las web applications, de las aplicaciones web. Y entonces ya está bien.